Hola, querida comunidad de Voz de la Biblia. Hoy comenzamos un viaje distinto, un viaje narrativo, envuelto en misterio, fe y redención. La tormenta había terminado. No quedaba más que agua hasta donde alcanzaba la vista. Un silencio extraño cubría la tierra. No era el silencio de paz, sino el silencio pesado del juicio, como el eco sordo de una sentencia ya dictada. Dentro del arca, Noé se aferraba al madero del pasillo principal. Las paredes de madera todavía rezumaban humedad, y el aire olía a encierro, a bestias, a humanidad sobreviviente. Su mirada estaba perdida, contemplando el movimiento lento del agua afuera, como si buscara una señal. Algo, cualquier cosa. Fue entonces cuando tomó una decisión inesperada. Abrió una de las pequeñas ventanas de la parte alta del arca, tomó entre sus manos un ave negra, de ojos penetrantes, y lo lanzó al cielo. Un cuervo. Muchos no se detienen a pensar en esto. ¿Por qué un cuervo? ¿Por qué esa criatura que, según las leyes posteriores, sería considerada impura? ¿Por qué no eligió desde el inicio a la paloma, ese símbolo de esperanza que tanto amamos? Aquí comienza nuestro misterio. El cuervo se lanzó al viento sin mirar atrás. Con un par de aletazos se perdió en el horizonte gris. Noé lo observó hasta que su figura fue solo un punto en la bruma. Y luego, nada. Nunca volvió. Ese detalle, escondido en solo un par de líneas en el libro de Génesis, ha pasado inadvertido por generaciones. Pero, ¿y si ese silencio dice más de lo que creemos? Muchos piensan que el cuervo simplemente encontró cuerpos flotando y se quedó alimentándose. Después de todo, es un necrófago, un ave que se alimenta de carroña. Pero esa es solo una interpretación superficial. ¿Qué pasaría si ese cuervo no solo fuera un animal? ¿Y si simbolizara algo más profundo, algo espiritual? ¿Y si su partida fuera una profecía en sí misma? En un mundo donde todo fue barrido por el juicio divino, el primer ser en salir no fue un hombre, ni una paloma, ni una criatura noble. Fue un cuervo. Y eso nos habla del corazón de Dios de una manera muy especial. Porque, en toda su supuesta impureza, Dios lo eligió. No fue un accidente. Fue el mensajero inicial, el primer explorador de un mundo herido, el que abrió la historia de la redención de la tierra. Y aquí hay algo crucial. El cuervo fue fiel a su propósito. Se fue y no regresó. Eso no significa que desobedeció. Tal vez significa que su misión estaba afuera. Tal vez su llamado no era volver al arca, sino anunciar, con su vuelo, que un nuevo capítulo comenzaba. Y muchas veces, así es también con nosotros. Imagina al cuervo planeando sobre las aguas oscuras. Abajo, cadáveres. Árboles arrancados de raíz. Silencio. El cuervo no trae un ramo de olivo. No trae un mensaje dulce. Su sola presencia evoca lo que fue, lo que se perdió, el precio del pecado. Pero en ese vuelo también hay un mensaje de esperanza, porque mientras sobrevuela lo que quedó, lo está enfrentando. El cuervo no escapa del juicio. Lo recorre, lo atraviesa, lo entiende, y tal vez eso lo vuelve aún más valioso. ¿Quién puede caminar por un valle de muerte y seguir cumpliendo su propósito? ¿Quién puede mirar de frente la ruina y no desviarse? Dios eligió al cuervo porque, para ver si las aguas habían bajado, había que enviar a alguien que no le temiera a la muerte. Ahora hablemos del cuervo como criatura. Lo que muchos no saben es que es uno de los animales más inteligentes de toda la creación. Puede resolver acertijos complejos, usar herramientas, memorizar rostros humanos por años. Un cuervo herido por un ser humano, lo recordará, no lo olvidará jamás. Vive en comunidad, es leal a su pareja de por vida, cría a sus hijos en grupo, con ayuda de los hermanos mayores. Tiene una memoria casi prodigiosa, y aún así fue despreciado por la ley de Moisés. Aquí hay algo divinamente irónico. Las leyes humanas, incluso las religiosas, pueden descartar a lo que Dios no ha terminado de usar. Y eso nos lleva a un mensaje directo para ti que estás viendo este video. Sí, tú, tal vez te sientes como ese cuervo, fuera del arca, fuera del sistema, fuera del ideal. Tal vez no te consideran puro. Quizás incluso en tu iglesia, en tu familia, te ven como alguien inadecuado para cosas sagradas. Pero escucha esto, Dios ya ha usado cuervos antes. No una, sino 2 veces. En la historia de Elías, el profeta estaba huyendo, escondido, temiendo por su vida. No había comida, no había refugio, pero Dios mandó cuervos. Sí, cuervos.
Los mismos animales impuros fueron los que le llevaron pan y carne cada día. ¿Cómo puede un animal que no puede ser tocado según la ley ser el canal de bendición para uno de los profetas más grandes de Israel? Porque cuando Dios decide usar algo, o alguien, no hay ley, tradición, ni prejuicio que pueda impedirlo. Volvamos al cuervo de Noé. Su historia es breve, pero poderosa. No regresó. Y eso no es símbolo de fracaso, es símbolo de llamado. Muchos de nosotros vivimos buscando volver al arca, a lo cómodo, a lo seguro. Pero el cuervo nos enseña otra cosa. Hay quienes han sido llamados para quedarse allá afuera, para enfrentarse al mundo tal como es. Sucio, difícil, real. Tal vez tú eres uno de ellos. El mundo necesita más cuervos que vuelen sin miedo entre las ruinas. Hombres y mujeres capaces de enfrentarse al dolor, a lo impuro, a lo roto, sin perder su propósito. Gente que no necesita la aprobación del arca para saber que ha sido enviado. Personas que, aunque sean vistas como oscuras o inadecuadas, han sido llamadas para tareas que solo ellos pueden cumplir. Dios no llama solamente a los palomos con ramitos, también llama cuervos. Antes de seguir, quiero que pienses en esto. ¿Has sentido que tu historia no encaja? ¿Que tu lugar no está dentro de lo aceptable? ¿Que otros parecen traer la paz mientras tú solo sobrevuelas entre ruinas? Entonces esta palabra es para ti. No estás fuera del plan de Dios. Tal vez estás justo donde necesitas estar. Cuando el cuervo grazna, no suena como música, no es suave, no es hermoso, pero es necesario. Y en la narrativa de Dios, hasta el graznido más rasposo puede ser profético. Muchos no entenderán tu vuelo, muchos no sabrán por qué no regresaste al arca, pero si Dios te llamó a volar en otro cielo, a sobrevolar ruinas para dar inicio a lo nuevo, no temas. El mismo que alimentó al profeta con cuervos, también cuidará de ti. Hasta aquí llega la primera parte de esta historia poderosa. En la segunda parte vamos a profundizar en lo que significa el cuervo como símbolo espiritual, como aparece en otras partes de la Biblia, y qué grandes enseñanzas nos deja sobre nuestra misión personal, la gracia de Dios y el valor de lo rechazado. Pero por ahora, deja que esta semilla quede sembrada. Dios usa cuervos. Dios usa lo improbable. Dios puede usarte a ti. Cuando hablamos del cuervo, no hablamos solo de un animal. Hablamos de un símbolo, de una historia silenciosa escondida entre las páginas más viejas de la humanidad. Y lo más impactante es que, aunque fue olvidado por las ilustraciones, borrado de las canciones y desplazado por la paloma, el cuervo no se fue de la historia bíblica. Solo esperó, en silencio, su siguiente momento. Muchos años después del diluvio, otro escenario de crisis aparece. No hay agua esta vez, sino sequía. No hay arca, pero sí un profeta solo y perseguido. Elías, aquel hombre que se enfrentó sin temblar al poder del rey Acab y a la idolatría de una nación, había desatado una tormenta espiritual, y como resultado, ahora huía por su vida. Elías estaba exhausto. No tenía aliados, no tenía alimento, solo tenía una promesa, que Dios lo sustentaría. Y fue entonces que, una vez más, el cuervo apareció. Esta vez, no como explorador, sino como proveedor. En un rincón olvidado del paisaje, junto al arroyo de Kerit, Dios instruyó a sus mensajeros más inesperados. Cada mañana y cada noche, los cuervos llegaban volando. En sus picos traían pan y carne. No eran palomas blancas trayendo ramas. Eran cuervos negros trayendo vida. Y aquí, querido oyente, es donde ocurre algo que sacude nuestra lógica religiosa. Porque según la ley de Moisés, el cuervo era impuro. No se podía tocar, no se podía comer, no se podía ofrecer. Sin embargo, Dios no solo lo tocó, lo usó, y eso cambia todo. Esto nos enseña que Dios no se sujeta a los moldes que los hombres construyen. Dios no se limita por las etiquetas de aprobado o rechazado que la religión o la sociedad impone. Él puede usar lo impuro para traer provisión, lo rechazado para traer propósito, lo olvidado para escribir una nueva historia. Elías no comió del maná que caía del cielo, comió del pico de cuervos, y vivió. ¿No es eso poderoso? Si en el diluvio el cuervo fue enviado a un mundo destruido, ahora fue enviado a un hombre que lo había perdido todo. Si antes voló sobre aguas de juicio, ahora volaba en medio de una sequía espiritual. El cuervo siempre aparece en momentos de transición. Siempre está presente cuando una etapa termina y otra está por comenzar. Y eso nos habla de su verdadero papel en el plan de Dios. El cuervo es un
Una señal viva de que Dios sigue obrando, incluso cuando lo hace en silencio, en formas poco convencionales y a través de agentes que nadie esperaría. Piénsalo. ¿Por qué no envió Dios ángeles? ¿O maná como en el desierto? ¿O animales puros? ¿Por qué cuervos? Porque Dios quería enseñar algo no solo a Elías, sino a todos nosotros, que su provisión no depende de la forma, sino de la fidelidad. ¿Cuántas veces, esperando respuestas de Dios, no las reconocemos porque no llegan envueltas en lo que esperábamos? Esperamos palomas, y llegan cuervos. Esperamos milagros espectaculares, y llegan soluciones humildes. Esperamos héroes, y llegan marginados. Pero cada vez que los cuervos aparecieron en la historia bíblica, Dios estaba a punto de hacer algo grande. Volvamos un momento a la imagen del cuervo del arca. Ese ave no volvió. Y como dijimos en la primera parte, eso no fue una falla, fue una señal. El cuervo permaneció afuera porque su lugar ya no estaba dentro. Su historia no era de regreso, sino de avance. Eso se conecta con algo que todos vivimos. A veces, anhelamos volver a lo seguro, a lo conocido, a ese arca que nos salvó. Pero el propósito de Dios para algunos no está en regresar, está en permanecer afuera, aún entre escombros, construyendo algo nuevo. Tal vez tú has sido como ese cuervo. Has sentido que tu vuelo no encaja en la narrativa de otros. Has escuchado que eres demasiado oscuro, demasiado herido, demasiado diferente. Pero lo que para otros es una mancha, para Dios puede ser una marca. Dios ve propósito donde otros ven defecto. El cuervo enseña otra verdad profunda. No necesitas que todos te entiendan para estar cumpliendo la voluntad de Dios. A Noé no le hizo falta una explicación detallada. Solo obedeció. Envió al cuervo. Y cuando no volvió, no lo reemplazó de inmediato. Esperó. Confió. Porque en la narrativa divina, el silencio también comunica. ¿Y si el cuervo no volvió porque estaba comenzando una nueva etapa del plan divino? ¿Y si su ausencia era parte de la señal de que el juicio había terminado? ¿Y si tú también estás en una etapa de tu vida donde tu lugar no es volver, sino avanzar? ¿No será que Dios te está empujando fuera del arca para cumplir una misión distinta? Lo cierto es que, tanto en el juicio como en la restauración, el cuervo estuvo presente. En el diluvio, en la sequía, en la tragedia universal y en el hambre personal. El cuervo no es el héroe brillante de la historia, pero sí es el hilo silencioso que conecta los momentos donde Dios se mueve de forma inesperada. Y eso, tal vez, lo hace aún más admirable. Ahora miremos un poco hacia adentro. ¿A cuántos cuervos hemos despreciado en nuestra vida? ¿Cuántas personas hemos etiquetado como impuras o impropias sin darnos cuenta de que Dios podría estar usándolas para algo grande? ¿Y si tú mismo has sido ese cuervo? ¿Y si has creído que tu historia no vale? ¿Que no puede ser usado? ¿Que estás demasiado marcado? La verdad es esta. Dios tiene lugar en su historia incluso para las aves más oscuras del cielo. Cuando la Biblia dice los últimos serán los primeros, no es solo poesía. Es verdad. Es reino. Y el cuervo es prueba viviente de eso. También nos enseña otra lección, el valor de lo oculto. A diferencia de la paloma, el cuervo no trajo nada visible. No regresó con ramas. No posó para ilustraciones de libros para niños. Su acción fue invisible, pero efectiva. Su misión fue silenciosa, pero necesaria. A veces creemos que nuestro servicio a Dios debe ser visible, celebrado, reconocido. Pero el cuervo enseña que hay gloria en la sombra. Hay poder en el anonimato. Hay impacto en lo no contado. Tal vez estás sirviendo fielmente, lejos de los aplausos. Tal vez nadie ve tu esfuerzo. Tal vez tu vuelo no tiene espectadores. Pero si fue Dios quien te envió, entonces estás exactamente donde necesitas estar. Y recuerda esto, hasta los cuervos alimentan profetas. Así que no temas si no te pareces a la paloma. No temas si tu camino no ha sido limpio. No temas si tu vuelo es solitario, oscuro, cuestionado. Dios ya ha usado cuervos antes, y lo seguirá haciendo. Si Elías vivió gracias al cuervo, y si el nuevo mundo fue explorado primero por uno de ellos, ¿quién dice que Dios no puede hacer lo mismo contigo? Lo importante no es cómo te ven los demás. Lo importante es si estás donde Dios te quiere. Si estás cumpliendo el vuelo que Él diseñó para ti. Gracias por llegar hasta aquí. Este mensaje es para los que han volado solos,
para los que fueron enviados sin promesas de regreso, para los que cumplen su misión aunque no siempre sean comprendidos. Es tiempo de dejar de esperar permiso para volar. Ya fuiste enviado, y si Dios ha confiado en cuervos antes, créeme, también puede confiar en ti. Escríbelo en los comentarios si este mensaje habló a tu vida. Aunque oscuro, fui enviado. Comparte este video con alguien que necesita saber que aún lo improbable puede ser útil en las manos de Dios. Nos vemos en el próximo contenido aquí, en Voz de la Biblia.